Santo Espíritu, estamos aquí en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Toda la tierra se postra ante ti, Señor, y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En este segundo domingo durante el año, en este tiempo para algunos de vacaciones, para otros no, tiempos que también no son fáciles, siguen siendo tiempos medio duros. Pero bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, porque nos sabemos frágiles, le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Consuelo de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba él y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que lo llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla porque tu servidor escucha.
Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oración, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Por Él nos han llegado la gracia y la verdad. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, le dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas lindas que de este segundo domingo nos presentan como 2 actitudes, primero 2 figuras. Uno es Samuel, es Samuel que es llamado y que recurre a su padre, que es Elí, su padre espiritual, su maestro. Los otros son los 2 discípulos, ¿no?, que también son invitados por Juan Bautista a que lo sigan a Jesús. Interesante porque está hablando de llamada, está hablando el Evangelio de discernir la voluntad de Dios, está hablando
de seguirlo, ¿no? En el fondo discernimos la voluntad de Dios para poder seguirlo, dice San Ignacio. Y muchas veces hablamos de escuchar la voz del Señor, del encuentro con Dios. Muchas veces rezamos y decimos, mostranos, Señor, tus caminos para que yo pueda seguir tu verdad. O sea, muchas veces lo hemos rezado, lo pedimos, pero de pronto también hasta que te habla a vos mismo, ¿no? Y entonces hay ya una voz interior que ya no es en general, sino que es una voz interior personal, es un llamado del Señor personal, de las tantas formas como el Señor a veces llama, a veces incluso de formas desconcertantes, ¿no? Saber cómo pescar las huellas a veces apenas señaladas en los senderos de la vida, en la vida familiar, llamadas a veces casi diríamos susurradas, ¿no? A veces acontecimientos grandes o mínimos que provocan, digamos, una extraña resonancia en nuestro propio corazón. En fin, tantas formas como el Señor llama, y de alguna manera el desafío es por decir, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Interesante porque primero es Samuel, que siente que lo llama mientras está durmiendo, se va a verlo creyendo que es Elí que lo está llamando, su maestro que vive en el cuarto al lado. Elí le dice, yo no te he llamado, ¿tá? Anda, acostate de nuevo, 1, 2, 3 veces hasta que finalmente el viejo maestro se da cuenta, él también se da cuenta de que en realidad es Dios que lo está llamando a Samuel, y entonces le dice, la próxima vez que oigas que te llama, decile, aquí estoy, Señor, porque me has llamado, aquí estoy disponible, ¿no? Esta es la imagen linda, ¿no? Y Juan Bautista también hace algo parecido. Juan Bautista está con su discípulo, él era maestro, tenía su grupo de discipulado, pasa Jesús y Juan Bautista lo señala. He ahí el Cordero de Dios. Un gesto muy lindo de Juan Bautista. Los maestros espirituales, los maestros ahí, digamos, tenían su discípulo y no lo soltaban así nomás, un poco como nos pasa a nosotros con nuestro grupo, cada uno es receloso de su propia gente. Sin embargo, Juan Bautista lo señala a Jesús. Es muy lindo, en algunas imágenes a Juan Bautista se lo representa señalando con el dedo, señalando a Jesús, y eso es lo que hace, señala y le dice, he ahí, como diciendo, ahora muchachos, síganlo a él. Y bueno, los estimula, Juan Bautista los estimula a tomar esa dirección, ir detrás del Señor. Por tanto, es muy linda. Son como dos intermediarios, ¿no? Elí lo ayuda a Samuel a entender, a discernir que es Dios que lo está llamando. Y Juan Bautista los anima a los discípulos a encarar ahora detrás de Jesús. Pero interesante porque después estas dos figuras que son intermediarias, Elí y Juan Bautista, después se quitan del medio. ¿Tá? Es lindo. Ellos no son el sustituto de Dios ni de Jesús, sino que son el puente, son educadores. Fíjense, Juan Bautista provoca al discípulo, a los dos discípulos, estos jovencitos estaban con él, a no faltar a la cita. Los anima a soportar, diríamos así entre comillas, aquella mirada, pues dice que el Señor se da vuelta, los miró, uno ya puede casi imaginar la fuerza de esa mirada, y la pregunta que el Señor les hace, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué buscan? ¿No? Y Elí también, así como Juan Bautista los anima a seguirlo, Elí lo ayuda a Samuel a que finalmente pueda decir, aquí estoy. Que en definitiva esa es la actitud de todo corazón cristiano frente a Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Interesante, dice en el Evangelio ahí, de estos que buscan, él dice, ¿dónde vives? Le dicen ellas, ¿no? ¿Dónde vives? Lindo porque le preguntan por su casa, y la casa es símbolo de intimidad, queremos conocerte, y el Señor le dice, vengan y lo verán, ¿no? Eso es una invitación. Y el Evangelio tiene una frase muy linda, eran alrededor de las 4 de la tarde, ¿no? Hay experiencias nuestras de Dios tan fuertes que uno muy bien puede acordarse el lugar, la hora. Esta es un poco la imagen, ¿no? Así como un día San Pablo, hablando de su conversión, dijo, cuando Dios lo voltea por tierra, cuando iba a buscar cristianos a Damasco, San Pablo va a decir, era cerca de Damasco,
era al mediodía, se acordaba perfectamente el lugar y el momento en que Dios irrumpe en su vida, digamos, ¿no? Eran las 4 de la tarde, dice acá. Y dicen, uno puede pasar toda la vida sobre los libros, podemos estudiar las cosas de Dios, podemos incluso pasar años ejercitando o ejerciendo las virtudes, lo cual no es poco. Pero acá el desafío es que si faltás a las citas de las 4 de la tarde, has perdido el tiempo. Todos tenemos en nuestra vida una cita a las 4 de la tarde, ¿no? Digamos, cada uno, no es que te sea a la misma hora, está indicando esos momentos, ¿no? En la vida de cada uno podría recordar esos momentos fuertes donde el Señor irrumpió, ¿no? Donde el Señor nos citó, donde el Señor se manifestó perdonando, llamando, secando lágrimas, vocacionando, en fin, esos momentos fuertes de nuestra vida. Quizás una gracia a pedir es eso, pedir que no faltemos a la cita, ¿no? Porque puede pasar que el Señor ande llamando, como decía allí Samuel, quizás lo llamó 3 veces, ¿no? Puede ser que también a nosotros el Señor de alguna manera nos puede haber llamado varias veces, que nos dé un oído atento, ¿no? Y volvemos a la pregunta que el Señor les hace a estos 2 discípulos: ¿qué buscan, no? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? O sea, estas son las primeras palabras de Jesús a ellos y a nosotros también. Son las primeras palabras de Jesús al lector del Evangelio. La primera pregunta que hace el Señor al que lee el Evangelio, ¿no? Y es una pregunta esencial de todo cristiano, ¿no? ¿Cuál es tu búsqueda, no? ¿Qué es esa búsqueda profunda que anida en lo más profundo de nuestro corazón? Si el Señor se diera vuelta, nos mirase, hay que imaginar la escena. Ignacio invita a que nos metamos en la escena, imaginar que se da vuelta, que te mira, ¿no? Que me mira. Cada uno puede imaginar esa mirada personal del Señor y dejarnos preguntar, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en este momento de tu vida? ¿Cuál es la inquietud que te impulsa? Que te tiene, digamos, o preocupado o alegre, en fin. Y la pregunta, la respuesta con otra pregunta: ¿dónde habitas, no? ¿Dónde habitas? ¿Dónde hay que ir a buscarte, en definitiva, no? Esto, fíjense, a la Magdalena Jesús le va a decir después también: ¿a quién buscas, no? Acá dice: ¿qué buscan? A la Magdalena le dice: ¿a quién? Ya no es un qué, sino que está buscando una persona. ¿A quién busca?, le pregunta Jesús allí en la resurrección, cuando se confunde con el jardinero y María Magdalena no la ha reconocido, ¿no? En fin, en el Evangelio estos se han hecho discípulos y anunciadores, ¿no? Andrés sale de allí, se lo encuentra a Simón y le dice eso tan lindo: hemos encontrado al Mesías, como decir, hemos encontrado a alguien que nos llenó el corazón. Hemos encontrado a ese que en lo hondo del corazón estábamos esperando y seguimos esperando, ¿no? O sea, fíjense, el encuentro con el Señor se hace anuncio, ¿tá? Pero el anuncio no nace de haber aprendido en los textos, sino que el anuncio nace de la experiencia. No dice hemos estudiado, hemos encontrado al Señor. Lindamente Benedicto dice que nuestro seguimiento del Señor, nuestra respuesta a Dios no nace de una idea, no nace de un raciocinio, sino que nace de un encuentro, ¿no? De un encuentro. En fin, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, van a decir los discípulos, de eso queremos anunciar. Fíjense, les comparto, me encontraba con aquella experiencia, se los leo un pedacito, de aquella entrevista a Narciso Yepes, aquel guitarrista del concierto español, que allá por el 88, en una entrevista con una periodista, Pilar Urbano, él habla también de sus 4 de la tarde, de su momento de conversión. Él dice que hasta entonces, después de 25 años, si bien había sido bautizado, de grande había recibido la comunión, se había alejado de la fe. Y de golpe él habla de su conversión y dice así: fue una conversión súbita, repentina e inesperada, y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del río Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo. Fíjense, tiene bien clarito también su hora. De pronto le escuché dentro de mí.
Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Interesante porque la periodista le dice usted que escuchó, que se hizo oír. Tenemos que entender, Narciso, que usted allí junto al Sena oyó palabras. ¿Tá? Dice, sí, claro, fue una pregunta interior. No es que oí por fuera, oí adentro, en apariencia, una pregunta en apariencia muy simple. Sentí que adentro Dios me decía, ¿qué estás haciendo, Narciso? En ese instante todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Esa es la pregunta, ¿qué estás haciendo de tu vida, Narciso? Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima que encontré, San Julián Le Pauvre, y hablé con un sacerdote durante 3 horas. A partir de allí busqué instrucción religiosa. No olviden que yo estaba bautizado, dice, tenía la fe dormida y ese día revivió. Y ya desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy criatura de Dios, hijo de Dios, un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba para nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no pueda contar con Dios. Y eso se da en los momentos alegres y en los dolorosos, en el éxito, en el trabajo, en la vida familiar, en una pena honda como la de que te llame la Guardia Civil a medianoche para decirte que tu hijo ha muerto, ¿no? Que es una experiencia que ha vivido él, ¿no? En el fondo, sentir que desde entonces Dios... Y agrega algo muy lindo, desde entonces supe que en cada concierto yo tocaba para Dios. Dice, y yo sé que al final de cada concierto siempre venía la ovación, ¿tá? Pero yo siempre se lo ofrecía a Dios, aunque a veces me olvidaba, dice él, ¿no? Como que pensaba en sí misma, pero desde entonces, digamos, mi música es para la gente y es para Dios. Pero bueno, una experiencia muy concreta, muy real, muy parecida a la de Samuel, muy parecida a este seguimiento de los discípulos. Eran las 4 de la tarde, esta era su hora, este era su momento, muy parecido también a la conversión de San Pablo. En fin, que el Señor nos conceda a nosotros también la gracia, ¿no? Primero la gracia de escuchar, toda la gracia del discernimiento, ¿no? El viejo Elí le enseña a Samuel a discernir, ¿tá? Y Juan les enseña a seguirlo al Señor, que nosotros también podamos pedir esa gracia y sobre todo esto tan lindo, que no desperdiciemos la cita o las citas que a veces a lo largo de la vida Dios nos presenta, que no le fallemos, porque si nos espera siempre es para llenarnos de cosas lindas en el corazón. Que esa sea la gracia especial que hoy día pedimos, que así sea. Vamos a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino, que se convertirá en el cuerpo y la sangre de Cristo. Presentamos con el pan y el vino nuestras intenciones, nuestros deseos, aquello que, como decíamos en el Evangelio, lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscan, no? Uno puede ponerlo sobre el altar, esa búsqueda personal, familiar, para que el Señor la bendiga. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida espiritual. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos a nuestros seres queridos difuntos, especialmente encomendamos a las víctimas de esta pandemia, a las víctimas de la violencia, a las víctimas de las catástrofes naturales, a ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pidiéndole al Señor la gracia, que sepamos escuchar su llamado y que a lo largo de nuestra vida siempre podamos decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Digamos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el silencio del corazón nos deseamos la paz unos a otros. Se la deseamos especialmente a los que están sufriendo más, a los que están más necesitados de esa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Rezamos con confianza. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición le rezamos a la Virgen, le pedimos que como Madre nos cuide especialmente en este tiempo a los que están sufriendo la pandemia. También rezamos por los damnificados por las crecientes de los ríos en el norte, en las sierras de Córdoba, por todas las víctimas de la violencia. Rezamos también por nuestra familia, rezamos por nuestros niños, por nuestros inocentes. En estos días se ha terminado de confirmar desde el Ejecutivo la sentencia de muerte de los inocentes, la tranquilidad de la madre al precio, digamos, de la muerte de sus hijos, ¿no? Realmente muy triste. Pero bueno, en vez de quejar quedar en una especie de queja eterna, el desafío nuestro será seguir apostando a la vida en todas sus formas, ¿no? Cuidándola, cuidando las vidas que ya están, a los pobres, al servicio a los niños, a los ancianos, en fin,
hay que responder con gestos, digamos, estas miserables palabras y gestos de este tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Que el Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanas, hermanos, hemos celebrado la misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.